desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Desde el Sur Explorando el Cosmos, que es un programa muy especial en el que vamos a hablar sobre todo del futuro de la carrera espacial, con dos argentinos que son protagonistas en el mundo, que es, bueno, un mismo conocido del podcast. Ya lo entrevistamos, no sé si se acuerda, ya por el 2005, Pablo de León, cuando todavía estaba con el proyecto PADES, que, bueno, tiene muchos méritos, entre otros el de ser un constructor de trajes espaciales en la Universidad de Dakota del Norte, de la cual también es profesor. Y a Julio Aprea, que trabaja en la Agencia Espacial Europea, ¿no, Julio? En Holanda. Sí. Y que colabora con varias misiones de la agencia, de las cuales vamos a ir hablando a lo largo del podcast. Bueno, para no demorarnos, vamos ya con las preguntas. No sé, Dani, si querés empezar con alguna voz. Sí, la principal, ya que los tengo los dos, siempre acá en Argentina nos llegan muchas más noticias del plan espacial americano y pocas del europeo, pero sé que hay algunos planes juntos en el corto plazo entre Europa y Estados Unidos. ¿Nos podrían contar cuáles son las novedades que tienen desde Europa y Estados Unidos con el plan para llegar a la Luna? Bueno, yo trabajo en la Agencia Espacial Europea y, como decías, estuve metido en muchos diferentes proyectos. En lo que trabajo actualmente y desde hace 10 años es en la parte de cohetes, los Ariane y los Vega. Así que las cosas que te voy a contar hoy son cosas que no trabajo directamente, juego un poco de oído, te cuento lo que sé, y también que estoy hablando mucho con mi opinión personal. No estoy acá representando a la ESA de manera oficial ni nada. Pero bueno, la ESA, y con respecto a la vuelta a la Luna, para aterrizar con gente, ¿no? Uno de los componentes principales es en una colaboración entre la ESA y la NASA en la cápsula Orion, que va a lanzar arriba del cohete SLS, Space Launch System, Sistema de Lanzamiento Espacial, y la ESA provee lo que se llama el módulo de servicios, que es, tenés la cápsula y un módulo que te provee la propulsión, la energía, los servicios básicos que necesita esa cápsula. Es un módulo que antes de volver a entrar la cápsula a la Tierra se separa. Lo han visto, se ha visto en muchos otros formatos y arquitecturas desde el estilo cápsula más módulo de servicios, ya sea para los Apolo o para el Soyuz. Lo han visto, que antes de volver a entrar antes de la cápsula entrar en la atmósfera, se separa de una parte. Esa es la parte del servicio de módulos. También se está hablando de cómo va a ser la cooperación a nivel del gateway. No sé cómo se llama en español, cómo le dicen al gateway. Daniel, estás mudo. Gateway. Bueno, a la estación espacial en órbita lunar. Pero no estoy al tanto de que se haya ya acordado exactamente. Y bueno, eso es a nivel cooperación con la NASA. A nivel cooperación con la NASA hay muchos otros proyectos, pero vos me preguntaste en particular respecto a la Luna. Luego hay otras ideas de, por ejemplo, sondas para aterrizar en la Luna europeas, que no las hubo todavía, y algunas ideas de lanzar una con un Ariane 6. También ideas de enviar carga con el Ariane 6 desde la Tierra a la estación espacial, al Gateway, o ya sea con módulos para carga ya en la superficie lunar. ¿Se han usado Ariane 6 para conectarse con la estación espacial o todavía no? El Ariane 6 va a lanzar por primera vez el año que viene.
Es el que venimos ahora usando es el Ariane 5. Desde el 80 y pico, ya hace varias décadas que funciona. Y se ha usado en su momento para lanzar el ATV. ¿Cómo se escribe? Algo, Transfer Vehicle. Automated Transfer Vehicle, vehículo de transferencia automático, que era para llevar carga también desde la Tierra a la Estación Espacial Internacional, un poco como el Cygnus, o hay también una versión japonesa. Y esa fue una de las tantas formas en que la ESA colabora en el proyecto de la Estación Espacial Internacional, a cambio de, bueno, ser parte del proyecto, tener astronautas ahí, tener experimentos y sus propios módulos, etcétera. Hoy el Ariane es el cohete principal europeo, es el que más se está usando para despegue de satélites o de viajes para Sí, en Europa, la ESA en Europa tenés dos cohetes principales que son los que se usan, tres si contamos al Soyuz, pero el primero es el Ariane 5, que es lo que se llama el caballito de batalla. Se usa varias veces por año. Los récords fueron 6 o 7 en un año. Y se usa la misión típica principal para un Ariane 5 es poner dos satélites en órbita bueno, no geoestacionaria, pero de órbita de transferencia geoestacionaria. Ponerlos en una órbita elíptica para que luego el satélite normalmente de telecomunicaciones, pero que va a órbita geoestacionaria, se circularice a sí mismo. También se ha usado en la versión que enviaba este vehículo a la Estación Espacial a órbitas bajas, a la Estación Espacial Internacional que te contaba, o otros tipos de misiones. Una misión que se viene ahora, que es clave para un Ariane 5, es el James Webb, el telescopio espacial, el James Webb, que se va a lanzar en un par de meses, y es una misión en particular especial que va al punto de Lagrange número 2, que estaría al otro lado de la Luna, ¿no? Después de la Tierra, la Luna, y un par de veces más la distancia de la Luna. ¿Te acuerdas, Pablo, cuántas veces? 3 veces. No me acuerdo. Me acuerdo que estaba en L2. 100.000 kilómetros. Pero sí, más o menos creo que son. Lo puedo buscar si quieren. Bueno, esa es una misión clave. Ya ha hecho el Ariane 5 misiones de ese tipo, especialmente con la doble misión Herschel-Planck. Pero bueno, estamos todos muy ansiosos en esta misión. Yo creo que es la misión de la década para el Ariane 5. Por otro lado, tenemos también el cohete más chiquito, aunque mediano estos días, llamado Vega, que es un cohete de 3 etapas sólidas y una etapa líquida, que lanza alrededor de cosas de 1 tonelada, 1.2 toneladas a órbitas bajas. Estamos hablando de el año que viene también viene una versión nueva que va a lanzar 1,5 toneladas a órbitas bajas. Pero es un cohete que se usa más para lanzamientos de satélites de observación de la Tierra, que normalmente van a órbitas bajas o órbitas sansíncronos. ¿Cómo lo traducís? Sansíncronos. En sincronía con la luz solar. Sí. Uh-huh. Y tenemos también el icónico, legendario, histórico Soyuz, que también se lanza, además de ser lanzado desde Rusia, desde Kazajstán, de Rusia, también se lanza desde el Puerto Espacial Europeo en la Guyana Francesa, cerca del Ecuador, que ahí también tenemos una base de lanzamiento para el Soyuz, es un cohete intermedio entre el Vega y el Ariane. Y con esos 3 cohetes cubrís toda la gama de misiones que se lanzan desde este puerto espacial. Todo menos lanzamientos humanos. ¿Cuál es tu rol concreto con respecto a la relación con los cohetes que acabas de mencionar? Es una relación
Ahora mi trabajo es en la política y las relaciones públicas con respecto a los cohetes. Y uno de mis trabajos principales es, teniendo en cuenta mi formación técnica en el tema, pero también mi interés en la divulgación científica, conecto lo que se llama mi dirección de cohetes, mi dirección de transporte espacial y la parte técnica con la ESA, que tiene un departamento de comunicaciones, y un poco que hago esta interfase en contarles sobre qué temas queremos hablar, con qué ángulo, para qué audiencia, y coordinar las actividades de comunicaciones y relaciones públicas con ellos. Pero siempre desde el punto de vista que yo soy, digamos, el tipo de los cohetes, y ellos son los de relaciones públicas que tienen ese expertise, que se especializan en las relaciones públicas. Yo soy el nerd y ellos son los profesionales de las relaciones públicas. Y bueno, y con este puesto actual que tengo es una amalgama de lo que venía haciendo antes, porque al inicio empecé a trabajar en lo que se llama el control de proyectos en el Ariane 5, que es toda la interfase con los planes, los costos, los contratos, negociaciones con la industria, ayudar al jefe de proyectos, hacer las propuestas para que los estados miembros, los diferentes países que, digamos, ponen el presupuesto para estos programas, armar las propuestas junto con, digamos, el jefe de proyecto, siendo un ayudante del jefe de proyecto en lo que es llevar el proyecto adelante. Y bueno, salió esta oportunidad y me pareció que era muy interesante el poner mi granito en lo que es la divulgación científica, especialmente de estos programas. Igual es súper interesante lo que mencionás en cuanto a lo que atrás de cada lanzamiento o de cada desarrollo hay un proyecto, y muchas veces lo que uno ve en la televisión, lo que uno ve en los lanzamientos, es solo una pequeña parte de lo que finalmente la gente que trabaja, ¿no? En el caso de Pablo, él está trabajando en una parte de un plan mucho más grande, ¿no? Y a veces es importante conocer toda la cantidad de gente que hay y el tiempo y todos los cuidados y las mediciones y las cosas que se realizan para que algo finalmente se pueda realizar, ¿no? Y lo rápido que cambia todo. Me acuerdo cuando hace un par de años Pablo nos mostraba los trajes, algunos de los trajes que están ahí atrás, y hoy los hace en 3D. A ver, que nos cuente un poquito cómo cambió en estos 2 años la forma de fabricación, ¿no? Sí, volviendo a lo que estaba diciendo Julio recién, ¿no? O sea, es claro que sin cohetes no vamos a ningún lado, con lo cual esto es un esfuerzo de un montón de tecnologías y un montón de sistemas que se reúnen para hacer posible este tipo de proyectos, ¿no? Pero, digamos, cuando vos pensás no solamente en los vuelos tripulados, sino en los vuelos en general, prácticamente cada disciplina humana tiene que estar representada de una manera o de otra, ¿no? Entonces, no es como de repente otras especialidades donde vos decís, bueno, yo trabajo en esta cosa y qué sé yo. Acá tenés todo tipo de disciplinas, toda la ciencia, toda la tecnología y prácticamente todo el conocimiento humano, de alguna manera siempre tiene un pedacito que tiene que ver con el programa espacial y que tiene que estar representado para que la cosa salga, ¿no? Yo trabajo también en un pedacito, digamos, chico del asunto, que es específicamente los sistemas de soporte vital para astronautas y demás, pero nos vemos obligados en el trabajo que hacemos a aprender también de cosas que tienen que ver con nutrición, cosas que tienen que ver con las herramientas que van a utilizar los astronautas en el espacio, tener que ver con la interfaz entre el traje espacial y todos los diferentes sistemas que tienen que ver con, por ejemplo, el ingreso, lo que son los airlocks, los diseños de las compuertas, compatibilidad de gases, compatibilidad de presiones, cuando se habla de socios internacionales, por ejemplo, compatibilidad de medidas, porque acá en Estados Unidos yo estoy acostumbrado a usar los PSI, las pulgadas, y todas esas medidas antiquísimas, y de repente nos juntamos con nuestros socios europeos, que trabajan, por supuesto, como deberíamos hacer nosotros también, en el sistema métrico, y bueno, hay que justamente acostumbrarse. Imagínense ustedes el caso del Orión, la cápsula, que estaban hablando antes, comentando con Julio, que tiene una parte que ha sido diseñada en pulgadas, y el módulo de servicio, que es el que provee la Agencia Espacial Europea,
ya es métrico, ¿no? Entonces ahí hay un montón de interfaces y cosas que, así que es un tema interesantísimo y verdaderamente apasionante, y todos los días te enfrentás con desafíos nuevos. Lo que ha pasado en estos últimos años es ese crecimiento, les diría, verdaderamente es logarítmico que ha habido de la actividad espacial. Si cada mes ha habido diferentes novedades y diferentes proyectos y diferentes avances que se han venido agregando a esta cosa, ¿no? Imagínense que hablar del tema, por ejemplo, del Starship de SpaceX hace 2 años era casi ciencia ficción, uno de los tantos sueños locos de Elon Musk a los que nos tiene acostumbrados, y en este periodo de tiempo ya hizo una cantidad de vuelos, bueno, ahora están preparando el vehículo orbital y todo eso. El hecho que hace 2 años estamos todavía dependiendo de Rusia para lanzar astronautas norteamericanos de la NASA al espacio, que es una cosa absolutamente increíble. Si yo tuviera una máquina del tiempo, pudiera ir a los años 60 y le dijera a Von Braun y a todo el equipo, mire, en el 2000 van a necesitar de los rusos para poder volar al espacio, me hubieran encerrado en un neuropsiquiátrico, ¿no? Pero es una situación que durante más de una década existió en los Estados Unidos, ¿no? Y ahora, bueno, de alguna manera eso quedó nuevamente resuelto, ¿no? A través de SpaceX y potencialmente también con Boeing y demás. O sea que es un campo que está cambiando constantemente. Nos pasa a veces con el tema de las clases, con los estudiantes, no podemos usar el material del año pasado. Si estuviera enseñando, no sé, mitología griega, podría reusar el material. Con esto es imposible, porque está cambiando constantemente la realidad y está cambiando el futuro cada semana prácticamente. Así que es una disciplina, un conjunto de disciplinas que está en constante cambio, ¿no? Lo que es bueno, por un lado, pero te obliga, por el otro lado, a estar aprendiendo nuevas tecnologías y nuevas cosas todo el tiempo, ¿no? No te puedes quedar quieto, no te puedes achanchar, tenés que meterle para adelante. Y en el tema específico de los trajes espaciales, perdón, ¿me ibas a preguntar algo? Solo te iba a preguntar, antes de meterte en el tema de los trajes espaciales, como vos bien dijiste, sos una parte importante de una maquinaria mucho más grande, ¿no? Y así como Julio contaba, que hay personas que se dedican a coordinar estas diferentes áreas, me imagino que vos también tenés adentro de tu equipo gente que coordina las diferentes áreas de tu proyecto y que a su vez habla con gente que coordina áreas mucho más grandes del proyecto en general, ¿no? Sí, y que tenemos un montón de áreas diferentes porque tenemos lo que son materiales, son un montón de cosas distintas, entonces estamos en constante comunicación con diferentes centros de la NASA, no solamente el Centro Espacial Johnson, que es el que está más cercano a nuestra especialidad, sino también con Kennedy, con Marshall, con Ames, etcétera, porque, por ejemplo, en Ames trabajan con el desarrollo de determinadas herramientas que van a utilizar los astronautas en la superficie lunar durante el programa Artemis, y hay una serie de protocolos que son unos estándares que utiliza la NASA, que ahora son STD 3001, que son de interfase entre lo que son sistemas de actividad extravehicular y las herramientas, los botones, las manijas, todas las cosas que tienen que utilizar los astronautas. Por ejemplo, es un guante de actividad extravehicular que se utilizó en la Estación Espacial Internacional durante un par de años. Esto que tiene acá es el sistema de resistencias térmicas que tiene para que cuando el astronauta está pasando por la zona de sombra de la órbita pueda calentarse los dedos si lo desea, ¿no? Entonces, este tipo imagínense, si yo lo comparo, por ejemplo, con mi mano, hay una diferencia de tamaño que hace que vos pierdas la sensación cuando estás trabajando dentro de un guante que está totalmente presurizado. Entonces, las herramientas con las que van a interaccionar los astronautas tienen que estar totalmente rediseñadas para que sean compatibles con el uso de este tipo de guantes y uno accidentalmente, digamos, no encienda el motor de una agujereadora cuando no es el momento de hacerlo, por ejemplo, o de un destornillador eléctrico, etc. Entonces, hay un montón de otras disciplinas, de gente que hace otras cosas, que tenemos que estar constantemente en comunicación para poder asegurarnos que los sistemas van a ser totalmente compatibles y no va a haber problema. Esto no solamente ocurre en el tema de trajes espaciales, imagínense que en lanzadores, desarrollo de satélites, naves espaciales planetarias, etcétera, tienen todo el mismo tipo de diseño de interfaz con los diferentes sistemas, que lograr la compatibilidad con los diferentes sistemas con los que van a interaccionar, ¿no? Así que específicamente en el tema de trajes espaciales, lo que ha pasado
durante estos últimos 2 años es que, bueno, nos dimos cuenta que el sistema tradicional de fabricación de trajes espaciales que había hasta ahora, que era un ejército de señoras especialistas en coser a mano con la máquina Singer, pasando los trajes espaciales por la máquina, no era un modelo que nosotros lo podíamos llevar a las misiones del espacio profundo, ¿no? Era algo que debía ser en un punto determinado reemplazado. La cantidad de horas de trabajo que lleva, por ejemplo, hacer un guante o hacer una bota o repararla o inspeccionarla, trascienden las posibilidades que van a tener los astronautas cuando estén más allá de la Luna, ¿no? Simplemente por un tema logístico, un tema de tiempos, etc. Con lo cual, Pablo, ¿es correcto decir que los trajes de hoy son prácticamente iguales a hace 40 años con alguna que otra modificación? Sí, sí, la tecnología de trajes espaciales ha avanzado relativamente poco, te diría más que 40 años, en los últimos 70 años, con lo cual estamos hablando de los trajes espaciales son una tecnología derivada, en primer lugar, de los trajes de buceo y posteriormente de los trajes de piloto de gran altura. Entonces, esas técnicas tradicionales de las telas múltiples, el pegado y el cosido, es algo que ha sufrido pocos cambios. Sí, en el sistema de soporte vital, que es la mochila que provee el oxígeno, la remoción del dióxido de carbono, comunicaciones, control térmico, etcétera, etcétera, los astronautas, pero en el traje en sí han sido pocas. Entonces, una de las intenciones es utilizar tecnología, en este caso de impresión 3D, para poder resolver de alguna manera algunos, si no todos los problemas que tienen que ver con mantener la cadena logística en el espacio profundo para proveer trajes espaciales a los astronautas. Así que en eso estoy trabajando con el equipo nuestro. Y Julio, cuando vos mencionás la capacidad digamos, que tiene de elevar cada cohete, ¿no? ¿Cómo estás informado sobre los cambios en los planes de algo que tienen que subir, que se va de peso, que vuelve a entrar? ¿Cómo coordinan ese manejo del peso máximo con lo que va pasando en la realidad? Está un tema ese. Volvamos al tema volviendo al tema de los proyectos que hablabas con Pablo y la complejidad de los proyectos. Estos proyectos de los que estamos hablando, por ejemplo, un satélite, el cual tiene una masa, un peso o una cápsula, los proyectos tienen cierta vida, que empiezan con una idea y terminan con cuando ya vuelve del espacio, ¿no? O en el caso de estos, ahora también cuando tenés cosas que se reusan, vuelve hasta que termina su vida útil, ¿no? Tiene esa vida. El proyecto de desarrollo mismo es entre el concepto mismo, la idea, hasta que lo lanzas al espacio por primera vez. Y esa es la etapa que puede durar años, puede durar décadas, o en el caso de satélites muy chiquititos puede durar meses. Entonces, es un poco como una especie de espiral, un juego de espiral donde vos tenés diferentes presupuestos de masa, presupuestos de potencia, ciertas capacidades que tiene que tener el experimento, el payload, la cámara o el sensor o lo que fuera, y vos tenés diferentes ingenieros de diferentes especialidades que van trabajando juntos en esta especie de espiral de diseño. Y vos empezás con un concepto inicial que tiene que hacer esto, y a medida que vas evolucionando y metiéndote más en el detalle de las diferentes subsistemas y podés saber mejor cómo va a ser tu producto final, vas a tener más exactitud dónde está la masa. Digamos que vos arrancás diciendo, tomemos por ejemplo uno de mis satélites en los que trabajé, el Cryosat 2, arrancás diciendo, no sé, queremos que pese no más de... a ver, déjame que me recuerde el peso exacto del Cryosat 2 que trabajé hace 20 años, ¿no? El Cryosat 2, por ejemplo, decíamos, al final terminó pesando 720 kilos. Pero empezábamos diciendo, bueno, no sé, busquemos queremos que el satélite, teniendo en cuenta que va a ser lanzado con este cohete, le apuntamos a que pese no más de 800 kilos o no más de 700. Vos arrancás con un número no exacto, ¿no? Y normalmente el cohete te dimensiona de hasta dónde podés llegar con el tema de la masa de tu
de tu carga útil, tu satélite, tu cápsula o lo que fuera. Normalmente también es una especie de, dependiendo de la misión que hagas, es una especie de huevo o la gallina, porque vos también podés tener, allá en los años del Apolo, por ejemplo, también podés tener que estás diseñando el cohete, el Saturno V, en paralelo al que estás diseñando sí, al módulo de servicio, a la cápsula, al LEM. ¿Cómo le decimos al LEM en español? El módulo lunar. El módulo lunar. Entonces tenés una complicación extra en que vos todavía estás diseñando la parte de la misión misma y el cohete y todavía no sabes a dónde va a llegar cada uno. Al final esperas que haya una convergencia y que sea posible, si no, no lanzas a ningún lado. Pero bueno, volviendo al tema de cuando ya tenés un cohete que existe y decís, bueno, estas son mis opciones de cohetes, voy a lanzar para apuntar a que entre en uno de estos. El cohete te dimensiona. Y puedes tener casos en que sea al revés, en que vos necesitas que desarrollar un cohete nuevo para algo que tenés que desarrollar y que no te entra ningún cohete. Un ejemplo claro es el James Webb, por ejemplo, ¿no? El telescopio Hubble se lanzó con el transbordador espacial. Tenías una cierta masa y un cierto volumen que podías lanzar bastante grande. El James Webb tiene que lanzar dentro de un cohete normal, tiene que ser mucho más automatizado. Podemos hablar de las diferencias entre Hubble y el James Webb eventualmente. Pablo debe saber mucho de cómo el Hubble fue diseñado para que pueda ser manipulado por trajes espaciales y astronautas. Pero bueno, el James Webb es un telescopio súper complicado en el tema de cómo tiene que desenvolverse una vez que está en órbita, porque tiene que entrar adentro de la forma de un cohete. Si vos si tuvieras un mundo ideal en que lo puedes teletransportar a órbita sin usar un cohete, ya lo transportarías totalmente desplegado, pero es una misión súper compleja porque tiene que entrar adentro de un cohete que te dimensiona lo que puedes lanzar en términos de masa y en términos de volumen también. No sé si me expliqué un poquito. Y Pablo, como decía Julio, ¿no? Es un diseño en espiral donde se van moviendo muchísimas variables. Y en el caso concreto de los trajes, hace poquito, la NASA dijo, mirá, no vamos a llegar al lunes 2024 y probablemente es por los trajes. O sea, pusieron nombre y apellido a la demora. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Puedo agregar algo a la pregunta? Que también va enganchado, y es que el tema del rol que de pronto, que medio lo mencionó Pablo, el que están empezando a jugar los privados, ¿no? Porque uno ve que SpaceX, por ejemplo, avanza, bajo costo, bastante eficiente, y uno ve que Artemisa y hasta el mismo Ariane 6, que se demora, si no es por la pandemia, es por un tema burocrático, y si no, ya, eso que pega, digamos, en toda el ámbito, digamos, de la carrera espacial. ¿Cómo lo ven? Mira, no... hay veces que hay una especie de anomalía temporal con respecto a ciertos proyectos, porque en la realidad es que todos los proyectos se devoran. Lo que pasa es que vos ves una impresión de mayor avance en ciertas cosas que en otras. Obviamente SpaceX es un claro ejemplo porque te están diseñando el Starship, te lo están diseñando al aire libre y vos podés ver día a día lo que está pasando. No quiere decir que los otros proyectos no esté pasando nada, es simplemente que es otra filosofía de diseño, ¿no? Si vos vas a las metas iniciales de Elon Musk, siempre fueron bastante optimistas, y si después, digamos, vos comparás la fecha final en que lanzan un Falcon 9, es varios años después de donde fue inicialmente planeado. Es un arma de doble filo, porque vos necesitas tener metas ambiciosas con respecto a tus fechas de lanzamiento, a las fechas en que vos querés terminar el proyecto, porque eso es esa meta es lo que hace que los grandes equipos que están detrás de esos proyectos tengan un lugar a donde apuntar a hacer lo mejor que puedan.
¿no? También es una fecha que siempre va a ser falsa, porque por definición, si vos estás en un proyecto de desarrollo de un sistema nuevo, siempre vas a encontrar problemas, porque es la naturaleza de desarrollar cosas nuevas, es la naturaleza de generar conocimiento, es probar, vas en una dirección, probaste ahí, ves que no funcionó, tenés que volver a trabajar. El Starship, por ejemplo, inicialmente no era de acero inoxidable, tuvieron que cambiar diseño. El Ariane 6 también tuvo sus cambios. Me imagino, a Pablo nos contará en el tema de los trajes espaciales, pero no hay proyecto espacial que se haya hecho a la fecha que fue concebido, que iba a ser terminado, y en el costo que se dijo que iba a ser terminado. Todos los proyectos tienen sobrecosto y van ¿cómo se llama? Y llegan con alguna tardanza. La única excepción que se me ocurre es cuando tenés cierta ventana de lanzamiento que es inquebrantable y que es la única que vas a tener. Se me ocurren los Voyager, por ejemplo, los Pioneer, que tenías ese alineamiento de los planetas que era único, entonces te ibas a gastar todos los recursos posibles porque lo más importante era lanzar a tiempo. En un proyecto vos tenés 3 aspectos que van siempre juntos: el tiempo, los recursos y la calidad o funcionalidad de tu proyecto. Y van todos uno de la mano con el otro. Esto no es algo espacial, esto es básico de la gestión de proyectos, ¿no? Entonces vos tenés que decir cuáles son tus prioridades. Si tus prioridades es que ese proyecto tenga ciertas características y cumpla con ciertas funciones, eventualmente vas a tener que meterle o más recursos o más tiempo para llegar a lograr eso. Sí, vos sabés que cuando vos comentabas el tema de las Voyager, por ejemplo, o el caso de las Pioneer también, o el caso de las Viking a Marte, donde había que cumplir porque había que lanzar ese día, porque de lo contrario te perdías la ventana para poder llegar a determinado planeta o determinada trayectoria. En el caso específico de los vuelos espaciales tripulados, el único caso donde yo puedo recordar que se respetó una fecha fue durante llegar a la Luna antes del fin de la década, ¿no? Que era digamos, el desafío impuesto por Kennedy. Por supuesto, pero se estimaba inicialmente el 67 para los americanos. En el 67, en el medio tuvimos el incendio del Apolo 1, claro, que atrasó 1 año y medio aproximadamente las cosas. Entonces siempre ocurren cosas. Ahora, no podemos comparar Apolo, porque Apolo fue un proyecto nacional donde participó casi 1 millón de personas y la cantidad de recursos que tuvo en ese momento la NASA para llevarlo a cabo fueron ilimitados, ¿no? Hoy día el presupuesto de la NASA no es ni siquiera es un porcentaje bajísimo de lo que era en los años de Apolo, ¿no? Entonces hacen, digamos, lo que pueden. Y volviendo al tema de SpaceX, lo estaba mirando hoy, Pablo, 2,5% del GDP, que ¿cómo se diría en Argentina? Producto Nacional Bruto. Sí. Producto Interno. Y hoy día es 0.5, es 0.5. No se compara. O sea, no se compara. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, vemos el caso de SpaceX y demás. Yo me acuerdo cuando la NASA hizo el contrato original, que se llamó COTS, Commercial Orbital Transportation System, en ese momento el desafío para poner astronautas en el espacio con un método privado fue 2014. Fíjense ustedes que recién el año pasado SpaceX lo logró 6 años más tarde. Desde ya lo saben vender de otra manera y me parece maravilloso, y hoy día si no fuera por SpaceX no se podrían hacer muchísimos de los proyectos que se están haciendo, pero también hay un atraso que muchas veces no se ve o digamos no se tiene en cuenta. Para el caso de Falcon, recién acabo de terminar justamente un libro muy interesante sobre los primeros años de SpaceX, cómo hicieron para llegar hasta el Falcon 1 y esos primeros 3 vuelos hasta que en el cuarto, cuando ya estaban por quedarse sin plata, ya estaban prácticamente con un pie en la bancarrota, lograron poner en órbita el cuarto cohete y eso fue lo que les dio el oxígeno necesario como para poder continuar y convertirse en la empresa espacial que es hoy. Lift-Off de Eric Berger. Exactamente, Lift-Off de Eric Berger. Es muy interesante el libro. Y desde ya estamos hablando de 6 años, y aparte en 6 años de pura presión de la NASA, porque les decían,
estamos pagando asientos con los rusos, necesitamos terminar con esta dependencia. Ustedes nos dijeron que lo iban a tener para el 2014 y estamos en, no sé, 2019 y todavía estamos en veremos, ¿no? Entonces, por supuesto, fue un camino que se ve mucho más directo que a veces los proyectos espaciales gubernamentales. Yo tuve la posibilidad de ser consultor de SpaceX durante 4 años, cuando estaban en el tema de los primeros pasos del desarrollo del traje espacial, el sistema de soporte vital. Me llamaban los ingenieros un domingo a las 11 de la mañana para preguntarme una cosa o para consultarme algo, y yo les decía, es domingo a las 11 de la mañana, ¿dónde estás? Y me decían, no, estamos acá en la planta, estamos acá todos trabajando. Con lo cual no tenían fines de semana, era medio como el programa Apolo, ¿no? Donde la gente se quedaba con un ataque cardíaco tirado en el escritorio de exceso de trabajo, de todo pasaba, porque era de alguna manera excederse para poder cumplir un objetivo determinado, ¿no? Y es algo que está pasando hoy día. Hoy día Elon Musk le manda un mensaje a los empleados y le dice, váyanse todos para Boca Chica, como quede lugar, váyanse en auto, en monopatín, vamos a poner los aviones que tengamos disponibles, pero tienen que estar acá porque tienen que trabajar en este proyecto determinado. Y eso tiene un costo personal para toda la gente que trabaja en esto muy, muy fuerte. El gobierno no trabaja tanto así, la NASA hoy día no trabaja así, me imagino que la Agencia Espacial Europea tampoco, salvo que haya proyectos muy urgentes que tienen que llegar porque uno tiene una ventana de lanzamiento, no se trabaja así a lo loco, porque hay un costo humano y un costo también que uno se quema, uno directamente, después de trabajar, yo he tenido montones de casos de colegas míos que después de trabajar algunos años en este tipo de empresas, quedan quemados completamente, ¿no? Entonces eso tiene un costo, digamos. Mi pregunta iba justamente a eso, ¿no? Si es sostenible, pero uno ve que SpaceX avanza, pero si es sostenible o como decís vos, si la gente parece un poco descartable y se quemó uno, Sí. trae otro. Mira, yo Sí. al principio, por lo menos a como se trabajaba hasta hace unos años, yo lo llamaba la picadora de carne. Porque mucha gente le ha dedicado buenos años de su vida a trabajar en SpaceX, pero saben muy bien que no es sostenible. Van ahí, trabajan un par de años, juntan una experiencia y también opciones en las acciones, juntan una experiencia importantísima y después los contrata el que quiera. Tienen un currículum que les pueden contratar en muchas otras empresas con una ética de trabajo un poco más sostenible, viable. Supongo que ahora SpaceX ya ha crecido mucho, ha pasado a ser más de 10.000 personas, Pablo, no me acuerdo ahora, pero... Sí, yo tenía, eran 8.000 y algo la última vez que leí, pero está creciendo, están tomando nosotros, los ingenieros, nosotros graduamos de la maestría y del doctorado, no tienen la tinta seca en el diploma y ya se los están llevando, si no son de SpaceX la mayoría, y muchos de Blue Origin y otras empresas también. Pero la necesidad que hay de especialistas en este momento supera la posibilidad de las universidades de graduarlos. Pero digamos que SpaceX ahora ya no es más el emprendimiento de este libro que Pablo cuenta. Es una de las empresas establecidas y quiero creer que al día de hoy, aunque deben tener una velocidad de trabajo impresionante, nunca vas a poder estar como cuando sos un emprendimiento, porque ese SpaceX en esos años que cuenta Pablo de cuando estaban lanzando desde las Islas Marshalls, tenían los fondos que les quedaban eran tales para llegar a cierta cantidad de lanzamientos y si no pasaban, y si no completaban ese lanzamiento de forma exitosa, se moría la compañía. Estás hablando de una situación de vida o muerte. Te voy a contar después un ejemplo en Europa, pero hay una de las anécdotas del libro en que fue una de las placas de aviónica o una placa electrónica que se quema en la isla y no la pueden arreglar en la isla misma, y el flaco encargado de eso, se toma el avión desde las Islas Marshall hasta Hawái, encuentra no sé qué conexiones raras y de mientras tienen viajando a un pasante desde, creo que era desde Texas hasta California para que se puedan encontrar, arreglar o reemplazar esa placa casi en el aeropuerto. Creo que fueron a la oficina, pero podría haber sido en el aeropuerto. Digamos que se la rebuscaban porque era una cuestión de vida o muerte. Algo que si vos estabas trabajando con una Boeing o un Airbus o lo que sea, hubieran dicho, bueno,
cerramos acá, hacemos las cosas en orden, nos volvemos al continente, hacemos los test de nuevo y probamos de nuevo en, no sé, 8 meses en lugar de hacerlo en una semana. Te doy otro ejemplo. Hay una empresa española que se llama PLD que está construyendo también un cohete chiquitito, ¿no? El Mira. Y tenían que hacer un test de que dejaban caer un modelo de la primera etapa del cohete desde un helicóptero. Y estaban teniendo ciertos problemas técnicos con el test ese que cualquier otra empresa grande, las empresas establecidas, hubieras dicho, bueno, tenemos problemas con el test, cerramos, nos vamos a casa, revemos el procedimiento y volvemos a lanzar. Pero cuando tenés una empresa en que son pocos y necesitas que el proyecto se mueva porque es una cuestión de vida o muerte, vas a veces y tomás ciertos riesgos que no tomarías con una empresa que ya está establecida. Y esa es la gran diferencia entre los emprendimientos y las empresas, lo que se llama old space, o incluso SpaceX a esta altura, con la cantidad de gente que tiene, ya se ha vuelto de las empresas ya establecidas. Sí, igual sigue teniendo una filosofía totalmente diferente a, por ejemplo, Boeing o cualquiera de los contratistas convencionales. Sí, ahora sí, Boeing, claro. de vuelta, tuvo un problema en la cápsula, en la CST-100, en la Starliner, otra vez la llevan. En las válvulas, ¿no? O sea, sí, en las válvulas. Eso en SpaceX se los harían arreglar ahí en la torre de lanzamiento arriba en el verano de la Florida y a otra cosa, ¿no? Esas son cosas que lo podés hacer si sos un gran monstruo. Y aparte la cultura, yo lo he notado a lo largo de los años con muchos contactos, tanto en Boeing como en SpaceX, la filosofía es completamente diferente, completamente diferente. Y eso Quizás tiene sea por que eso ver que con... SpaceX nos cae simpático, ¿no? Porque parecen casi como argentinos, ¿no? Sí, la forma de trabajar en algunos sentidos. Aparte, lo que a mí me ha llamado la atención es, por ejemplo, en Boeing, vos para ser un manager y tener responsabilidad a cargo, tenés que haber trabajado en la empresa un montón de tiempo, tenés que tener una edad más o menos. Con SpaceX, vos saliste mañana de la universidad, así fresquito como estás, y en 2 meses estás trabajando a cargo de un proyecto, cosa que sería absolutamente impensada en una empresa establecida, ¿no? Eso por un lado. También, usualmente, los ingenieros son muchísimo más jóvenes, son solteros, tienen menos responsabilidades, le pueden dedicar más tiempo al trabajo, digamos, tienen otra estructura alrededor que les permite hacer ese tipo de esfuerzos que una persona de otra edad o que esté en otro lugar de la vida no los podría llegar a hacer, ¿no? Perdóneme que cada minuto miro ahí para el costado, pero estamos imprimiendo justamente ahora en 3D una parte de arriba de las botas y recién escuché que la impresora hacía una cosa media extraña y quería asegurarme que no estábamos arruinando. Si me permiten la desprolijidad, voy a mover un poquito la cámara y les voy a mostrar lo que estamos haciendo. Perdón, ahora la impresora, a ver si la cámara ahí lo está tomando, la impresora está haciendo la impresión en material totalmente flexible. Esta es una parte de una bota que estamos haciendo, y acá pueden ver la otra, que el material es completamente, digamos, flexible, ¿no? Entonces, esta es la segunda, para el segundo pie, digamos. Así que le estaba prestando atención porque estaba haciendo un ruido medio extraño, pero por suerte anda todo bien. Y yo vi que te habían preguntado por Facebook qué pasaba si se cortaba la luz, ¿no? En medio de esa impresión. Sí, nosotros tenemos acá una estación, o sea que, digamos, no hay problema. Igual nunca pasa, digamos, o sea, muy rara vez pasa. Por suerte, no es un problema que acá nos pegue demasiado seguido, ¿no? ¿Y ese proyecto que estás trabajando, Pablo, ya tiene una fecha concreta de bueno, el entrega? primer prototipo lo vamos a estar probando en aproximadamente 3 semanas. O sea que es bastante rápido todo el proceso. Ya tenemos toda la parte del torso rígido, que también fue hecho en material 3D, que tiene rulemanes en los hombros como para poder mover los brazos. Tengo ahí los brazos de un costado. Si me aguardan mientras vea un par de cositas acá, les muestro uno de las juntas de los brazos. Y esto, por ejemplo, que están viendo acá, es la parte de adentro. Esto después va cubierto, digamos, va cubierto después con otras telas, que son los que le dan la parte térmica y demás. Pero todo esto, la parte de presión, está todo hecho en impresión 3D. Inclusive, estamos utilizando impresoras de fibra de carbono,
para hacer todo lo que son los anillos de desconexión. De hecho, en el lugar donde tengo la iPad puesta en este momento, es arriba de la impresora de fibra de carbono, que es una MakerBot X, que acá pueden ver una pieza de fibra de carbono, no sé si la logran ver, que es uno de los anillos de conexión de los guantes con el brazo, etcétera. O sea que la estoy usando de trípode ahora la máquina. Pero, o sea, es un trabajo súper interesante, porque realmente, como les decía, todos los días hay desafíos nuevos. Ahora estamos probando también lo que se llama el Liquid Cooling Ventilation Garment, la prenda que se usa adentro del traje espacial, que tiene cosidos un montón de tubitos de agua, y justamente lo llevo en el tour virtual, ustedes sepan perdonar. Por ejemplo, esta prenda, que no sé si lo llegan a ver, estos tubitos muy chiquititos que tiene acá, ahora lo estamos probando con una bomba, que es una bomba que está ahí abajo, y haciendo una serie de mediciones, pero posteriormente esto se va a incorporar en el traje espacial, de tal forma que podamos hacer las mediciones directamente dentro del traje, para saber cuáles son las diferencias entre el equilibrio térmico de un traje hecho en impresión 3D versus un traje convencional, porque también tenemos los trajes para comparar. Con esto que les decía, por ejemplo, del tema del brazo, aquí tengo un brazo del traje espacial convencional, de la estación espacial. De hecho, estuvo hasta hace relativamente poco utilizándose en el espacio, entonces hacemos comparaciones de temperaturas entre uno convencional y uno de 3D para saber cuáles son las diferencias, etc. Así que es bastante trabajo, pero tenemos un buen equipo de gente, de casi 30 personas en total, donde estamos haciendo esto en varios de estos laboratorios que tenemos acá. Este es nada más uno de ellos, pero tenemos varios aquí y uno en Florida también. Y en el eventual caso en que la fecha se cumpla, 2024, hombre y mujer. Sí, lo veo difícil, y ahí volvemos a la pregunta un poco que al final no la había contestado. Tengan en cuenta lo siguiente: Artemis en realidad nace durante la presidencia de Donald Trump, ¿no? Y la razón por la cual se pone la fecha del 2024 es porque en el caso de que fuera reelegido, que no ocurrió, pero en el caso de que fuera reelegido, iba a estar todavía en la presidencia en el momento que se llegara a la Luna. ¿No es así? Desde el momento que gana el presidente Biden las elecciones, esa necesidad de llegar sí o sí al 2024 ya deja de ser tan crucial. Entonces, si no están los sistemas, no hay ningún problema para decir vamos el otro año. En cuanto al tema de que son los trajes espaciales lo que está trazando el programa Artemis, yo creo que fue un problema de comunicación ahí, ¿no? Porque sí, los trajes espaciales posiblemente no van a estar a tiempo, ni el cohete, ni el módulo lunar, ni la nave espacial en el medio, ni el gateway, ni nada. Entonces, y esto que las cosas no estén a tiempo, tienen que ver, yo creo, porque desde el comienzo de Artemis no se acompañó con los fondos para hacerlo posible. No hubo un crecimiento de fondos en la NASA que permitiera, porque la NASA tenía que seguir apoyando los vuelos de la Estación Espacial Internacional. No es que dijeron, bueno, ok, ¿ustedes cuánto gastan ahora en todo esto? Gastan 19.000 millones de dólares. Bueno, les vamos a dar 10.000 millones arriba para que hagan Artemis. No fue así. Le dieron 1.000 o 1.200 millones, y eso realmente no es suficiente dinero en una estructura como la que tiene la NASA para poder hacer posible un proyecto de estas características. Entonces, a veces estos anuncios, que pueden ser un poco rimbombantes, no vienen acompañados del presupuesto que los hace posibles. Entonces la NASA lo que tiene que hacer es dividir en una cantidad de años la plata que no necesita utilizar en otros proyectos y decir, bueno, con esto que nos queda vamos a hacer Artemis. Pero, sí, perdón. Perdón. Ahora estaba pensando, y el tema de China, digamos, que está empezando a tener un rol cada vez más importante, digamos, ejerce presión tanto, bueno, en la NASA, en la ESA, o digamos, se sigue igual, digamos, con el mismo criterio. Y si me dejas comentar un poquito sobre lo que decía Pablo, ¿no? Es cierto, mirá que lo que Pablo te cuenta es lo que estábamos hablando de la base del manejo de proyectos. Se pone una fecha, pero no se ponen los recursos, no se pone el dinero, ¿no? Entonces,
Además, Pablo, si yo me acuerdo correctamente, antes de que se llamara Artemis, el objetivo era el año 2028 para el aterrizaje lunar. La decisión política de Trump de llevarlo al 2024, personalmente para mí fue siempre una... Bueno, no, personalmente para muchos era una decisión política, pero para mí parecía casi un acto de magia que quieran llegar a aterrizar en el 2024. Era una cuestión de decisión de este presidente. Pero si sabes un poquito de cómo van esos proyectos, sabes que eso nunca iba a poder lograrse. Pero ves una oportunidad para incrementar los recursos debido a que hay este aceleramiento. Pero tampoco se puede hacer magia en todos los subsistemas. Hay subsistemas que podrás acelerar, hay subsistemas que no. Sí. Volviendo a lo que preguntabas de la China, por lo menos del lado europeo colaboramos con los chinos. Hemos enviado a Matías Maure, uno de nuestros astronautas, que incluso va a lanzar con el Dragon antes de fin de año y ha hecho ejercicios de supervivencia en el mar con los chinos. No sé si en algún momento vamos a enviar astronautas europeos a la estación china o no. Todavía no hay nada arreglado, pero no estamos cerrados. Es más Estados Unidos que a través de su Congreso no le permite a la NASA colaborar con la China, y ahí lo dejo a Pablo, no sé si quiere... Sí, nosotros tenemos una prohibición total de trabajar con China en programas espaciales. O sea, de hecho, en todos los programas y subsidios y todo, hay una cláusula que se llama la cláusula china, que nos prohíbe de hacer cualquier tipo de trabajo con ciudadanos, empresas u organismos chinos. Y esto un poco viene de la mano del tema del espionaje industrial y el espionaje inclusive en universidades y en centros de la NASA, que ha habido casos que se han documentado ampliamente en la prensa en los últimos años, que tiene que ver con el robo de secretos industriales para ser utilizados posteriormente después en China. Entonces eso de alguna manera ha enfriado las relaciones al punto que estamos ahora. Yo desde el principio pensé que había sido un error no sumar a China en la Estación Espacial Internacional. Por supuesto que esto era antes de que se conocieran todos estos casos de espionaje industrial y demás por parte de China. Creo que la situación que se da con China es totalmente diferente a la que hubo en la Guerra Fría con la Unión Soviética en los años 60. En primer lugar, porque con la Unión Soviética prácticamente no había intercambio comercial de ningún tipo, mientras que hoy China y Estados Unidos, a pesar de que tienen una cantidad de problemas y una cantidad de desentendimientos en el plano militar y diplomático, político, son interdependientes económicamente, ¿no? O sea, yo ahora me voy al Walmart, que está acá a 15 cuadras, el 90% de los productos que yo encuentro son made in China. Y de eso no podemos, ni China puede, dejar de vender, ni Estados Unidos puede dejar de comprar. Entonces ahí hay un nivel de interdependencia económica que va a hacer que de alguna manera tengan que terminar resolviendo los problemas. China desde ya tiene una presencia del espacio, tiene intenciones a largo plazo de llegar a la Luna, de establecer una base permanente en la Luna, de la misma manera que los Estados Unidos. Pero creo que ese ejemplo que nos dejó Apolo de la carrera espacial, a ver quién llega primero y todo, yo no la veo, por lo menos no veo que vaya a ocurrir. De Estados Unidos por lo menos no se ve de esa manera. En el peor de los casos, si China llegara a Marte, a la Luna en el 2024, la NASA se va a encoger de hombros y va a decir, nosotros llegamos hace 53 años a la Luna. O sea, sí están haciendo desde ya una cantidad de proyectos muy interesantes, el tema del robot en la cara, más lejana de la Luna, y el sistema de comunicaciones que requiere que ese robot pueda llegar a transmitir a la Tierra, etcétera. Desde ya es una cosa interesantísima. Este robot, creo el Zhurong, el robot marciano, también muestra un nivel de sofisticación que salvo Estados Unidos no hay otro país que pueda llegar a hacer. El tema de su estación espacial, su segunda estación espacial, Tiangong, en el espacio, sin duda también. Pero creo que trabajan en escalas diferentes y tiene que ver también, si vos examinás, yo siempre me guío por los presupuestos, cuánto gasta la NASA, cuánto gasta las agencias espaciales de otros países del mundo. Y eso te da una idea verdaderamente de los recursos. En definitiva, todo se reduce al bill metal y cuando vos comparás los presupuestos te das cuenta por qué un país está más avanzado en el tema espacial que otro y es así, ¿no?
Y en el Sí, una caso cuestión de del... ambición. Hay algunos cálculos que te muestran que Estados Unidos, por ejemplo, gasta entre los presupuestos de la NASA y los presupuestos militares del espacio, tiene un presupuesto anual 10 veces más grande que el europeo en temas espaciales. Sí, 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 Ahora, en claro. el caso de Marte, ninguno de los dos llegó con humanos a Marte. Ahí tampoco se siente la presión de quién va a ser el primero. Y los plazos que se manejan también son No, yo creíbles. creo que Marte o China está muy, muy lejos, más lejos que los Estados Unidos de poder llegar al planeta Marte, ¿no? Una cosa es la Luna está a 3 días de distancia, es de alguna manera más manejable. Yo he visto algunas fotografías relativamente confidenciales de los trabajos que están haciendo los chinos con el sistema de lanzamiento, una especie de módulo lunar, de hecho es muy parecido al módulo lunar de Apolo, una versión china, que están trabajando en los sistemas amortiguadores de las patas y demás, están trabajando en eso fuerte. No sería raro que nos dieran una sorpresa, pero yo, si me preguntan, creo que la sorpresa la va a terminar dando una de las empresas privadas, seguramente SpaceX, pudiendo llegar a la Luna antes de ese tiempo, porque si el Starship funciona, que todavía está por verse, ¿no? Porque hay que ver el salto orbital, etcétera, etcétera, es extremadamente complejo. Pero si lo llegan a poder poner en órbita, mantenerlo en órbita estable y después traerlo a Tierra, de ahí a poder hacer un descenso en la Luna, creo que no hay un gran salto, ¿no? Quizás nos va a terminar dando una sorpresa. No nos olvidemos que fue elegido como el sistema de descenso lunar de Artemis, ¿no? O sea, es un sistema ya oficial, digamos. Ahora, esa es una pregunta que yo, la verdad que leí y a los dos que son los expertos los que podemos preguntarle, saben que el amigo de Amazon, el pelado, levantó la mano y dijo, no estoy de acuerdo, y le discutió todo, pero entre las cosas que dijo es que el plan de él era mucho más simple, mucho menos riesgoso, y como que no entiende por qué le dieron a Elon Musk algo que iba a ser más riesgoso que lo No, de él. pero costaba más del doble, costaba casi 3 veces lo que ofertó SpaceX. A la larga, el gobierno, como cualquier gobierno del mundo, tiene que elegir el presupuesto más bajo. Y públicamente él terminó presupuestando más del doble de lo que había presupuestado SpaceX. O sea que la razón es esa. A él no le puede gustar, yo lo que creo es que la justicia va a terminar nuevamente poniéndose del lado de la NASA, porque la NASA hizo digamos, una oferta, un concurso de precios transparente y ganó el que ofrecía, el que pedía menos. La NASA no tenía presupuesto, primero para llamar 2 empresas para hacerlo, cosa que sí hizo con el contrato de provisión de la estación espacial, como en el caso de Boeing y SpaceX. No tenía el dinero para hacer 2 y lo hizo con el que ofertó menos, que fue SpaceX. O sea que yo, desde el punto de vista técnico, a mí me gustaban más las otras 2 propuestas. La de Dynetics y la de Blue Origin, por un tema técnico, por un tema que tiene que ver con el centro de gravedad y la posición de las patas con respecto, o sea, cuestiones técnicas, ¿no? Me parecía que iban a ser más estables como lanzadores, sobre todo en un terreno no preparado, como es el terreno lunar, que el cohete de SpaceX, que es una especie es un lápiz, ¿no? Alunizar un lápiz. En un terreno no preparado, digamos. No nos olvidemos que creo que ¿cuál fue el Apolo 12? Que terminó alunizando con más de 12 grados con respecto a la vertical local y que tranquilamente podía haber pasado cualquier cosa en ese vuelo. El terreno de la Luna es muy irregular, no van a tener ahí ni la barca robótica, ni van a tener un terreno preparado con concreto en la Luna esperándolos. Con lo cual, me parecía que las otras 2 posibilidades eran mejores técnicamente, pero de ya, en definitiva, todo volvió al Bill Metal, y ahí SpaceX, que ya tenía de alguna manera amortizado el sistema a través de todas las otras cosas que está haciendo, pudo ofertar menos y ganó. Así que me parece que eso va a quedar en la nada, pero bueno, veremos qué dice la justicia. De hecho, algunos analistas con sus cálculos muestran que el costo, la estimación de costo de los 2 proyectos, del de Blue Origin y del de SpaceX, eran muy similares. La diferencia está en lo que es la contribución propia de la empresa que hizo cada una. Como que, digamos, SpaceX dijo, pongo mucho más de mi propio bolsillo y ustedes cubren el resto, y Claro. Blue Origin hizo mucho menos. El costo, Sí, digamos, total era muy similar, pero claro, es como que es una oferta que no podés. Si alguien te dice, mira, te vendo este coche que vale 5.000, te lo vendo a 2.500, y el otro te lo vendo a 4.900, es fácil elegir, ¿eh?
Claro, y yo creo que eso tiene que ver por las ambiciones de Elon Musk con el tema de Marte, ¿no? Él dijo, bueno, yo lo voy a hacer igual, el Starship. Me lo pague la NASA o no me lo pague, yo lo voy a hacer de todas maneras, porque yo quiero llegar a Marte. En el camino salió esto, lo ofreció y dijo, bueno, que la NASA me pague algo para pagar el desarrollo, genial, yo lo iba a hacer de todas maneras. Y creo que esto es lo que pasó acá. Y además que sorprendió a los analistas que no hubieran contratado un segundo sistema para tener en caso de emergencia. O sea, ahora no hay red con el tema de es que no había presupuesto. Presupuesto. Fue un problema que tuvo que ver con la falta de presupuesto de la NASA para hacerlo. La NASA todavía tiene que seguir financiando la Estación Espacial Internacional por varios años más, así que eso de alguna manera les compromete la totalidad del presupuesto. La NASA pidió un cierto presupuesto para este módulo de alunizaje. Y si recuerdo correctamente, no me acuerdo el número exacto que pidió la NASA, pero si recuerdo correctamente, el Congreso les dio menos de la mitad de lo que habían pedido. Sí. Entonces, si vos con tu cálculo inicial para tener 2 sistemas te dan menos de la mitad, bueno, haces lo que podés y elegís uno y el más barato. ¿Y cómo jugó esa oferta extra de Blue Origin que dijo, bueno, no me eligieron, pongo toda esta plata más para ver si me eligen? O sea, llegó medio tarde, ¿no alcanzó? Sí, yo la verdad no estuve, leí lo que leímos todos, digamos, en los medios, ¿no? Pero ahí hay medio como una compulsa de billonarios y pasa a ser un tema más de egos personales que de otra cosa, yo creo, ¿no? Vamos a ver cómo se resuelve. A mí me gustaría que a los dos le vaya bien porque hay espacio suficiente para todos, digamos, ¿no? Pero bueno, se dan este tipo de cosas así y si sirve, digamos, si este tipo de competencia sirve para acelerar los tiempos y para hacer sistemas más robustos, más variados y mejores, enhorabuena, ¿no? Sí, Ahora, como dijo Julio, ¿no? Los planes de Elon Musk para ir a Marte, como recién mencionaba Pablo, parecen súper ambiciosos, pero después de la mirada de Julio, creo que entendemos que en realidad lo dice que va a ser dentro de 5 años, porque en realidad falta como 10. O más. Es difícil entender. A veces es difícil explicarle al público que ir de la Luna a Marte, digamos. Ir a la Luna es como, no sé, irte de Capital a Quilmes. Irte a Marte es irte hasta Alaska. ¿Entendés? No es que hace 100 kilómetros más. Es un salto enorme en términos de logística que a veces es difícil para el público entenderlo. Los tiempos que tenés que pasar no en órbita, sino los tiempos que tenés que pasar en el espacio, en el viaje hacia Marte y de vuelta de Marte, lo que te agrega en masa, que tenés que llevar todos los sistemas de soporte vital, a lo que se dedica tanto Pablo, toda la comida, los líquidos. Por más que recicles, no tenés un sistema perfecto tampoco, tenés que llevar mucho más. Es un nivel de complejidad mucho más grande lo de Marte. Así que primero que tengo muchas ganas de ver cómo funciona lo de SpaceX en la Luna, pero lo de Marte yo lo veo décadas. No, para mí no es 5 o 10 años, estamos hablando de décadas. Hay temas también como la radiación, que no hay solución en el momento. Bueno, hay soluciones, pero que no son viables actualmente. Por ejemplo, la cantidad de masa que debería tener tu nave espacial para protegerte de la radiación es tal que deberías tener tantos lanzamientos que los presupuestos actuales no funcionan para hacer ese tipo de misión. Así que bueno, veremos. Para mí es algo de décadas. Sí, yo pensaría más que estamos hablando de una década, porque lo veo exclusivamente desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Como vos decís, ir a la Luna son 3 días, ir a Marte es un año, o sea que ahí se nos multiplican los problemas de una manera impresionante. El tema de la radiación que vos comentabas es sin duda el tema más crítico, porque en el momento que los astronautas salen de la órbita baja, dejan de estar protegidos por los cinturones de radiación Van Allen, están expuestos a cualquier tipo de tanto radiación cósmica como solar que pueda llegar a haber, con lo cual los problemas que puede llegar a haber son grandes. Hay algunas soluciones a medias, como es, por ejemplo, uno de los planes de la NASA es establecer los tanques de agua de la nave espacial alrededor del compartimento donde los astronautas dormirían, cosa de asegurarse que durante 8 horas al menos del día, y en el caso de que haya tormentas solares, van a estar protegidos
hasta cierto punto. No son las mejores soluciones, hay otras, una de ellas es, bueno, llevar toneladas de plomo alrededor de la nave espacial, que no creo que vaya a pasar. No, igual por la masa me refería a la solución del agua también, a los tanques de agua Sí, alrededor. sí, la solución del agua, los astronautas van a tener que llevar de todas maneras, ¿no? Sí. El tema de los tanques de agua, entonces una idea era ponerlos ahí. Y hay una serie de otros planes que tienen que ver con sistemas electromagnéticos, pero esos están muy en desarrollo. Yo creo que por el estado de la tecnología va a ser posible llegar a Marte en una década o hasta quizá un poco menos. No lo veo sostenible por una agencia gubernamental, sea la NASA o sea otra, simplemente por la sinusoide constante que tiene que ver con el tema de los presupuestos, donde no hay, yo siempre, una de las preguntas a veces que uno hace es si las democracias pueden sostener vuelos espaciales tripulados en el tiempo, ¿no? Porque donde vos tenés una democracia donde cada 4 años cambiás de presidente y 2 años cambiás el Congreso, el que propone un proyecto nunca termina cortando la cinta al final, porque estamos hablando de proyectos complejos, científicos, tecnológicos, que te van a llevar una década. Entonces, ese compromiso de decir voy a hacer esto, como pasó con el caso de Kennedy, que fue un caso muy especial en la historia por un tema de Guerra Fría y todo lo que hablamos antes, no creo que se pueda llegar a dar. Entonces, es difícil. Salvo que aparezca un fanático, como el caso de Elon Musk, que dice yo quiero llegar a Marte antes de morirme y voy a poner toda la fuerza y toda la plata que pueda para hacerlo, es difícil que se pueda llegar a lograr en un tiempo relativamente corto. Pero pienso, tecnológicamente, en 10 años podemos llegar. Hoy estaba viendo una entrevista que le hicieron a Julio, justamente, de su escuela, y me gustó una reflexión que hizo, porque tenía que ver con el tema de la pandemia. Que él decía lo mal que nos agarró esta pandemia como humanidad, que parece que estamos como, no recuerdo exacto, pero como que estamos todos, reaccionamos cada uno independiente de los demás en vez de actuar como humanidad, ¿no? Y pasa lo mismo acá. Un país no puede sostener, o una agencia gubernamental no puede sostener un viaje a Marte. Ahora, realmente tampoco se ven muchas posibilidades de hacerlo en conjunto, ¿no? Como humanidad. Yo veo que tal vez uno de los temas en donde más se ve eso es en el cambio climático, que ni siquiera nos ponemos de acuerdo en algo que nos afecta a todos a la vez, ¿no? Sí, vos fíjate que los países con capacidad espacial, de repente, no sé, China, Rusia, Estados Unidos, Europa, salvo el caso particular de Europa y Estados Unidos, en los proyectos de colaboración que tienen conjuntos, que no son todos, ¿no? O sea, se asocian en los que hay intereses comunes. Lamentablemente no se puede hacer, pero coincido con vos, para mí un viaje a Marte requeriría un esfuerzo internacional de agencias espaciales y los mejores especialistas de todo el mundo trabajando con eso y digamos, trayendo los recursos para que eso sea posible. Pero eso quizás es un mundo ideal que está muy lejano al que vivimos todos, ¿no? Reflexionando Pablo, un poco, reflexionando un poco sobre lo que vos decías de los cambios de gobiernos y la democracia. Recuerdo, tuve una reunión en China con la gente de CALT, la Academia China de Tecnología de Cohetes, Sí. explicándoles la evolución tecnológica de los cohetes Ariane, de por qué hacíamos este cambio acá, este cambio de diseño acá y allá, y el tiempo que había tomado hacer un Ariane 5, ¿no? Y me acuerdo uno de los flacos jóvenes de ahí que me preguntaba, pero ¿por qué toman tanto tiempo en tomar decisiones? Pues yo les explicaba, en tal decisión de ministerio se decidió por tal cosa, 4 años más tarde se decidió tal otra. Y el chino no lo podía entender porque decía, no, acá hay alguien que toma la decisión y es así y lo hacemos. No es que andamos dándole 1000 vueltas a la decisión por 3, 4 años. Y entonces es cierto, digamos, con nuestro lado, Europa, Estados Unidos, los gobiernos democráticos, es difícil. No sé realmente a nivel chino, no los conozco, no tengo tanta información, y como vos decís, Pablo, tal vez están un poco más atrás en temas tecnológicos, pero tal vez tengan un poco más de consistencia a nivel política y presupuestaria que los deje acelerar. Claro. Bueno, el programa espacial chino son 50 años. El primero ya lo cumplieron, ahora están haciendo el segundo, y ese va a incluir el establecimiento de una base permanente en la Luna.
digamos, van a tener los recursos y tienen el mandato, y no es que dentro de 2 años se van a arrepentir o va a pasar algo. Son programas de largo plazo que lamentablemente, entre comillas, nosotros no podemos llegar no podemos llegar a alcanzar, pero son las naturalezas de los sistemas políticos y bueno, yo prefiero quedarme de este lado. Sí, claro. Pero vos fíjate que yo hace 30 años que la NASA viene diciendo Marte en 30 años. Y y se va moviendo la meta. Se va moviendo fíjate siempre que no ha hasta habido 30 años. compromiso, o sea, no ha habido compromiso. Por eso, tenías el sistema, ¿cómo se llamaba el sistema Constelación? El sistema de la época de Bush. Claro, Constellation. sí. Después, ese era para volver a la Luna, pero lo pasó lo mismo. Con lo Bush desmantela no Obama. no hubo un centavo agregado al presupuesto de la NASA para hacerlo. Salen los anuncios, se sacan la foto y después queda todo, digamos, ahí. ¿No? Se desmantela, se va al sistema más comercial a través de Obama, se descontinúa el transbordador espacial, después viene Trump con otras ideas, y bueno, digamos, lo que podemos esperar es que se hagan más pasos para adelante que pasitos para atrás, ¿no? Y que eventualmente se va avanzando. Seguro. ¿Se podría hacer mucho más rápido? Sí, pero es el sistema en que vivimos. Es el sistema que vivimos y como vos decís, yo creo que hay avances constantes, ¿no? Yo lo veo como la historia se va escribiendo adelante de nuestros ojos, y creo que independientemente de que uno que está trabajando en cosas espaciales le gustaría que las cosas fueran mucho más rápido, es la forma que se mueven con el sistema que tenemos y está bien que así sea, ¿no? Tal vez hace falta que se unan varios Elon Musk, independientemente de los Y gobiernos. es difícil eso. No. Imagínate con Jeff Bezos. Ah, sí. Y si Elon Musk se clonara a sí mismo, al siguiente día ya tendrían diferentes metas. Así que para mí es necesario tener a alguien digamos, al mando con la autoridad suficiente. Cuando veo que hay demasiados chefs y pocos cocineros y pocos ayudantes de cocina, es cuando empezás a tener los problemas. Es bueno tener a alguien que tenga la visión. Es bueno que haya muchos con visiones distintas y que cada uno esté intentando la suya, porque hay que acordarse que ya hubieron varios Elon Musks. Lo que pasa es que este es el Elon Musk que triunfó. Pero antes de Elon Musk había muchos otros emprendedores en temas que querían bajar los costos de los cohetes. Sí. Y esos, bueno, la historia no los recuerda, pero los hay. Y en toda industria, en toda tecnología, siempre tenés la industria establecida, los ULA, los Arianespace, y los disruptores que vienen desde abajo. Y esos son como mosquitos que te pican todo el tiempo y te molestan todo el tiempo. Pero hay uno que tiene que triunfar para que digamos, te revolucione toda la industria, que en este caso fue Elon Musk. Claro. Que con el tema yo creo que de la reusabilidad destruye a cualquier posible competencia, ¿no? Hoy día los lanzadores, simplemente por un tema de que no reutilizan el hardware, no van a poder competir en el mercado. Ni los privados chiquititos que están tratando de hacer todos estos cohetes por ahí para lanzar CubeSats, ni los grandes también. Les va a costar muchísimo sin reusabilidad. Van a seguir utilizándose los que vienen subvencionados, o digamos, pero yo con $1.800 de costo por kilogramo puesto en el espacio no puedo competir. Ni la India, ni ISRO puede competir con esos valores. ISRO tiene $2.700 de costo por kilo en el espacio. Entonces, de repente Elon Musk, con un sueldo por ingeniero muchísimo más alto de los que pagan en ISRO, sigue teniendo un costo muy inferior de lanzamiento, y es simplemente por lograr la reutilización al menos 10 veces de la primera etapa del vehículo lanzador. Eso no hay competencia posible. Pablo, una pregunta referida al tema del futuro y los trajes. ¿Tenés en el plan o visible un traje que vos decís, va a estar en la Luna o va a estar en Marte? No, eso ¿sabes qué pasa? Al no haber una fecha concreta, eso cambia constantemente, cambia todo el tiempo, porque van apareciendo nuevos materiales, nuevas técnicas. Hace 10 años la impresión 3D era una cosa medio de ciencia ficción. Si bien toda la tecnología ya estaba ahí, porque la tecnología de extrudado de plásticos la conocemos hace 120 años,
Y en definitiva una impresora 3D es como una dot matrix printer, las impresoras que teníamos hace 40 años, nada más que hecha en 3 dimensiones y con un extrusor de plástico. O sea, la tecnología estaba ahí, pero no se habían juntado todas las disciplinas laterales que lo hicieron posible. Entonces salen este tipo de tecnologías que de alguna manera son disruptivas y te mandan en una dirección totalmente diferente, ¿no? Yo hace, no sé, 5 años no estaba pensando en sistemas de impresión 3D para hacer impresoras. Lo hacía, agarraba una impresora 3D para hacerle un muñequito a mi hija, pero digamos, no tenía porque no existían los materiales y no estaba la sumatoria de tecnologías que tenemos hoy día. Entonces, en tanto y en cuanto vos no tengas que hacer un freeze design, un congelar el diseño, porque en 5 años nos vamos a Marte, seguís evolucionando. Entiendo. Esta tecnología ha llegado también al tema de los cohetes. Contarte que estuvimos testeando este último año, el año pasado, una cámara de combustión impresa en 3D, y lo que te lleva es que ponerle que una cámara de combustión normal tuviera, no sé, 90 partes diferentes que tienen que ser súper exactas para llegar a cierta geometría súper complicada, y con un par de piezas ya lo haces en 3D. Y una facilidad también para llegar al prototipo de testeo mucho más rápido. Entonces es una tecnología que se aplica en muchas áreas de la industria espacial. Hay una empresa que no me acuerdo cuál es, que quiere construir todo el motor del cohete en una impresora en 3D. Relativity Space, creo. Es Relativity. Sí, y además yo creo que la tecnología de impresión 3D va a ser crucial en los vuelos espaciales de larga duración, porque la masa que vos necesitas, el volumen que necesitas adentro de la nave para tener 1 o 2 piezas de repuesto por cada una de las cosas que ya vos se te vayan a romper a bordo y que vas a tener que reemplazar, versus tener 2 o 3 impresoras 3D de diferentes materiales donde los vas a fabricar en el espacio, creo que es el día y la noche, ¿no? O sea que es una tecnología verdaderamente que está revolucionando inclusive la logística de las misiones tripuladas de larga duración también. Y no solo que tengas siempre la herramienta, que puedas imprimir la herramienta que necesites en ese momento y no llevar todos los tipos de herramientas que se te puedan ocurrir, pero es un precursor del no me acuerdo el nombre en ciencia ficción, pero de este aparato que te imprime la comida también, ¿no? Sí, Estamos hablando. Sí. La NASA, justamente el otro día vos sabés que estaba hablando con unos colegas míos que están en la parte de nutrición en el Centro Espacial Johnson, y me decían, nosotros hace 4 años que estamos haciendo impresión de pizzas en impresión 3D. ¿Viste? De pizzas, sí, todo, no solo la masa de la pizza, el queso, todo. Y verdaderamente es algo impresionante, ¿no? Cómo esto va a modificar todas las tecnologías asociadas a través de esta disciplina que se llama ISRU, In Situ Resource Utilization, utilizar los recursos que encuentres en el lugar donde vayas a estar, porque se está hablando, por ejemplo, de la impresión de hábitats, utilizando regolito lunar calentado, una especie de boquilla de impresión de alta temperatura que va a ser los ladrillos, o directamente la impresión, ya sea con suelo lunar o marciano. Hay una cantidad de cosas, ¿viste?, que están haciendo ahora que yo creo que van a ser las ideas fundacionales para el establecimiento de colonias en otros cuerpos celestes, ¿no? Y para Pablo y Julio, ¿ya saben si la tecnología 3D funciona en el espacio sin gravedad? Sí. Made in Space es una empresa que ya hace, creo, más de 6 años que tiene impresoras en la Estación Espacial Internacional. O sea que han dominado la técnica y en microgravedad, ¿no? En gravedad cero, que es lo más difícil. Cuando estemos en la Luna, el plástico caerá un poco más lento, pero va a seguir cayendo. Las cosas, tenemos gravedad. Lo más difícil es hacer eso en microgravedad, ¿no? Sí, Made in Space también ha estado trabajando, bueno, tienen las impresoras dentro de la Estación Espacial Internacional, pero uno de los proyectos a largo plazo también es la idea de que cuando vos llevas, bueno, hay veces que tenés que crear ciertas estructuras complejas en el espacio, y el material es de poco volumen, entonces están también viendo la idea de como decías, de extrusionar, ¿no? No sé, diferentes materiales, entonces puedes llevar el material de forma mucho más compacta y luego imprimirlo en el espacio en la estructura que necesites.
fuera de la estación espacial, digamos, en el espacio mismo. Tienen ideas, por ejemplo, de imprimir paneles solares. Los paneles solares, que cuanto más área tengas, mejor, pero que tenés que lanzarlos dentro de un cohete y después tener ciertos complejos mecanismos para desplegarlos. Imagínate si los podés imprimir ahí directamente. Pero eso es más a largo plazo, digamos. Pero es inclusive el tema de los plásticos, por ejemplo, la NASA, el Centro Espacial Kennedy, está trabajando ahora en un proyecto que yo estoy hablando con la gente que lo está haciendo, que es convertir el dióxido de carbono, que es la atmósfera marciana, junto con algunos otros componentes, en termoplásticos, tipo en PLA o en otros plásticos directamente, convertir el gas y la urea, ¿no?, derivada de la orina de los astronautas, convertirla en plásticos para poder utilizarlo para impresión 3D. O sea que son las bases para crear una infraestructura sostenible en otro planeta. Bueno, la verdad que muy interesante como siempre. Muchísimas gracias a los dos y bueno, realmente fue un programa muy muy especial, porque esto todo de hablar del futuro y del estado en cómo está el presente, ¿no? Que es lo más interesante. Así que bueno, gracias realmente, Julio, por la paciencia y por la colaboración, y Pablo, como siempre, por estar ahí. Y ya vamos a hacer el Museo Argentino del Espacio, pronto. Estamos viendo, estamos esperando a ver qué pasa con la pandemia para ver si podemos acelerar los tiempos y establecer el museo en Argentina, así es. Bueno, gracias. Entonces nos despedimos hasta la próxima, entonces. Muchas gracias, por invitarme hoy. Me gusta muchísimo el podcast. Tiene, como te decía, creo por texto, para mí es el podcast en español de temas espaciales de más alta calidad de producción que he escuchado. Los empiezo a comparar, son el Dan Carlin de los temas del espacio. No sé si lo conocen, a Dan Carlin hace un podcast increíble de historia. Así que me encanta y bueno, voy a seguir escuchándolos. Bueno, gracias, gracias a los dos. Nos encontramos pronto, espero. Encontramos. A seguir hablando de este tipo de temas. Gracias. Chao. That's one small step for man, one giant leap for mankind.